Hola amigas, bienvenidas a un nuevo episodio de Mujeres Arriba. Soy su anfitriona, Martu Jiménez, y hoy nos sumergiremos en una obra literaria que ha desafiado las convenciones sociales y ha explorado los rincones más oscuros y apasionados del alma humana, Cumbres Borrascosas de Emily Brontë. Esta novela, publicada en 1847, ha cautivado a generaciones de lectores con su retrato crudo y visceral del amor obsesivo, la venganza y las divisiones de clase. A través de los personajes complejos y contradictorios de Catherine y Heathcliff, Brontë nos sumerge en un mundo donde las emociones intensas chocan con las restricciones sociales, desatando una tormenta de consecuencias trágicas. En este episodio, exploraremos los 10 puntos clave que hacen de Cumbres Borrascosas una obra temporal y profundamente relevante para nuestras vidas actuales. Desde el poder destructivo del amor apasionado hasta las divisiones de clase y los roles de género, esta novela nos invita a reflexionar sobre nuestras propias contradicciones y a cuestionar las normas que nos oprimen. Juntas, analizaremos cómo los temas abordados en Cumbres Borrascosas resuenan en nuestras experiencias contemporáneas y cómo podemos aplicar las lecciones de esta obra para encontrar libertad, trascendencia y empoderamiento en nuestras propias vidas. Acompáñenme en este viaje literario y descubran cómo las palabras de Emily Brontë pueden iluminar nuestro camino hacia una mayor comprensión de nosotras mismas y del mundo que nos rodea. Amor apasionado y destructivo. El núcleo palpitante de Cumbres Borrascosas es el amor apasionado y destructivo entre Catherine Earnshaw y Heathcliff. Desde el momento en que se conocen siendo niños, un vínculo indisoluble e intenso comienza a forjarse entre ellos. Su amor trasciende las convenciones sociales y se convierte en una fuerza arrolladora que los consume por completo. Catherine y Heathcliff son dos almas gemelas, unidas de una manera tan profunda que llegan a considerarse como una sola persona. Él es más yo que yo misma, confiesa Catherine en un arrebato de pasión. Pero este amor obsesivo y tormentoso también se convierte en su perdición. Cuando Catherine decide casarse con Edgar Linton por razones de estatus social, Heathcliff se siente traicionado y jura venganza. A partir de ese momento, su amor se transforma en un torbellino destructivo que arrastra a todos a su paso. La relación entre Catherine y Heathcliff nos recuerda el poder abrumador de las emociones intensas y cómo, si no se manejan con sabiduría, pueden llevarnos por caminos peligrosos. Su vínculo apasionado pero tóxico sirve como una advertencia sobre los peligros de dejarse consumir por un amor obsesivo y posesivo. Al mismo tiempo, su conexión trascendental nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor verdadero y su capacidad para desafiar las barreras sociales y temporales. A pesar de la tragedia, su amor perdura más allá de la muerte, convirtiéndose en un recordatorio de la fuerza transformadora de las emociones humanas más profundas. Venganza y sus consecuencias. Impulsado por el rechazo y la humillación, Heathcliff se embarca en una espiral de venganza que tiene un impacto devastador en todos los que lo rodean. La novela explora cómo la venganza puede consumir al vengador, convirtiéndose en un ciclo interminable de sufrimiento. Cuando Catherine lo abandona por Edgar Linton, Heathcliff se siente traicionado en lo más profundo de su ser. Ese dolor lo lleva a jurar venganza contra todos aquellos que lo han humillado y marginado por su condición de huérfano sin recursos. Heathcliff se convierte entonces en un hombre obsesionado por la venganza, dispuesto a hacer cualquier cosa para destruir a quienes lo han dañado. Su sed de revancha lo lleva a adquirir riqueza y poder, solo para utilizarlos como herramientas de su retribución. A medida que avanza en su camino de venganza, Heathcliff se va convirtiendo en un ser cada vez más amargado y cruel. Su obsesión por hacer pagar a los demás lo consume por completo, hasta el punto de que pierde de vista cualquier otro propósito en la vida. La novela nos muestra cómo la venganza puede convertirse en una prisión para quien la persigue. En lugar de encontrar paz, Heathcliff se hunde cada vez más en un abismo de ira y resentimiento, incapaz de escapar del ciclo de violencia que él mismo ha creado. A través de la tragedia de Heathcliff, Brontë nos enseña la importancia del perdón y la compasión para sanar las heridas del pasado. Su historia nos recuerda que la venganza solo engendra más sufrimiento y que la verdadera libertad se encuentra en la capacidad de dejar ir el dolor y seguir adelante. Roles de género y expectativas sociales. En Cumbres Borrascosas, Emily Brontë desafía audazmente las normas sociales y los roles de género impuestos en la época victoriana. A través de los personajes de Catherine Earnshaw y Heathcliff, la autora explora los conflictos internos que enfrentan las mujeres al tratar de reconciliar sus deseos personales con las expectativas sociales. Catherine se ve obligada a elegir entre su amor apasionado por Heathcliff, un huérfano sin recursos,
y el estatus social que le ofrece su matrimonio con Edgar Linton, un hombre de buena posición. Esta elección desgarradora refleja la lucha que enfrentan muchas mujeres al tener que sacrificar sus anhelos más profundos en aras de cumplir con las convenciones sociales. En un momento clave de la novela, Catherine confiesa: he sido una tonta al dejar que me convenzan de que soy más feliz casada. ¡Qué necedad! ¿Acaso no sería más feliz con un hombre de corazón rudo pero noble, que con uno de modales refinados pero corazón egoísta? Esta declaración es un grito desesperado contra las restricciones impuestas por la sociedad patriarcal. A través de Catherine, Bronte nos invita a cuestionar los roles de género y las expectativas sociales que limitan la libertad de las mujeres. Su personaje encarna la lucha por la autodeterminación y la búsqueda de una vida auténtica, más allá de las convenciones opresivas. Al mismo tiempo, la autora también explora la complejidad de estas cuestiones al mostrar las consecuencias trágicas de las decisiones de Catherine. Su obra nos recuerda que desafiar las normas sociales puede tener un costo personal muy alto, pero también nos inspira a seguir luchando por la igualdad y la libertad de elección. Naturaleza salvaje y civilización. En Cumbres borrascosas, la dicotomía entre la naturaleza salvaje e indomable y la civilización se manifiesta a través de los escenarios y los personajes, invitándonos a reflexionar sobre el equilibrio entre nuestros impulsos naturales y las restricciones impuestas por la sociedad. Las cumbres borrascosas, esas colinas agrestes y azotadas por el viento, representan la fuerza implacable de la naturaleza, cruda y sin domesticar. En contraste, la casa de los Linton simboliza la civilización, con sus modales refinados y sus convenciones sociales. Esta oposición se refleja en los protagonistas. Heathcliff, criado en las cumbres, encarna la pasión desatada y los instintos primarios. Catherine, por su parte, se debate entre su amor por la libertad que representa Heathcliff y su deseo de pertenecer al mundo civilizado de los Linton. A medida que avanza la trama, vemos cómo los personajes luchan por encontrar un equilibrio entre estas dos fuerzas opuestas. Heathcliff, en su obsesión por la venganza, se deja consumir por sus impulsos más oscuros, mientras que Catherine intenta reprimir sus deseos más profundos para adaptarse a las normas sociales. Esta tensión entre la naturaleza y la civilización nos invita a cuestionar nuestras propias limitaciones, tanto físicas como emocionales y sociales. ¿Hasta qué punto debemos reprimir nuestros instintos naturales para encajar en la sociedad? ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio saludable entre nuestros deseos más primitivos y las restricciones impuestas por la cultura? A través de esta dicotomía, Bronte nos recuerda que somos seres complejos, con una naturaleza dual que nos impulsa a buscar tanto la libertad como la pertenencia. Su obra nos desafía a abrazar nuestras contradicciones y a encontrar nuestra propia armonía entre lo salvaje y lo civilizado. Clases sociales y desigualdad. En el corazón de Cumbres borrascosas late un poderoso comentario sobre las divisiones de clase y la desigualdad social que prevalecían en la época victoriana. A través de la historia de amor entre Heathcliff, un huérfano sin recursos, y Catherine, una mujer de clase alta, Bronte pone de manifiesto las barreras opresivas que separan a los ricos de los pobres. Desde su llegada a Cumbres borrascosas, Heathcliff es tratado como un marginado por su condición de huérfano y su falta de estatus social. A pesar de su profundo vínculo con Catherine, su amor se ve obstaculizado por las convenciones de clase que dictan que alguien de su posición no puede aspirar a una mujer como ella. Esta injusticia social es el detonante que desata la espiral de venganza de Heathcliff. Herido por el rechazo y la humillación, se obsesiona con adquirir riqueza y poder, no por ambición personal, sino como herramientas para destruir a quienes lo han oprimido. A través de la tragedia de Heathcliff, Bronte nos invita a cuestionar los sistemas opresivos que dividen a la sociedad en clases y perpetúan la desigualdad. Su obra nos recuerda que el amor verdadero no debería estar limitado por el estatus social o la riqueza, y que todos merecemos ser juzgados por nuestro carácter y no por nuestro origen. Al mismo tiempo, la autora también explora las complejidades de estas cuestiones al mostrar cómo Catherine, a pesar de su amor por Heathcliff, también se deja seducir por el estatus que le ofrece su matrimonio con Edgar Linton. Esta contradicción nos recuerda que las divisiones de clase no solo son impuestas desde afuera, sino que también pueden estar internalizadas en nuestras propias percepciones y deseos. A través de su retrato crudo de la desigualdad social, Bronte nos desafía a luchar por un mundo más justo y equitativo, donde el amor y la dignidad humana no estén limitados por las barreras artificiales de la clase. Herencia y legado familiar. En Cumbres borrascosas, la trama se extiende a través de generaciones,
explorando cómo los conflictos y las decisiones de los padres tienen un impacto profundo en la vida de sus hijos. Esta mirada transgeneracional nos recuerda la importancia de romper los ciclos dañinos y construir un legado positivo para el futuro. Los hijos de Catherine y Heathcliff, Katy y Linton, se ven atrapados en el torbellino de venganza y resentimiento que sus padres han desatado. A pesar de ser inocentes, cargan con el peso de los errores y las heridas del pasado, convirtiéndose en víctimas de un ciclo interminable de violencia y sufrimiento. Sin embargo, la novela también nos muestra que es posible romper estas cadenas del pasado. A través del vínculo que se forma entre Katy y Areton, el hijo de los sirvientes, vemos un rayo de esperanza para sanar las heridas y construir un futuro más luminoso. Juntos, Katy y Areton logran trascender los resentimientos y las divisiones que han plagado a sus familias durante generaciones. Su amor representa una oportunidad para dejar atrás el dolor y comenzar de nuevo, liberándose de las ataduras del pasado. Esta mirada transgeneracional nos recuerda que nuestras acciones y decisiones no solo nos afectan a nosotros mismos, sino que también tienen un impacto duradero en nuestros hijos y en las generaciones futuras. Nos invita a reflexionar sobre el legado que estamos construyendo y a tomar decisiones conscientes para romper los ciclos dañinos y sembrar las semillas de un futuro más saludable y armonioso. A través de la historia de Katy y Areton, Bronte nos recuerda que, a pesar de las tragedias y los errores del pasado, siempre existe la posibilidad de redención y de construir un nuevo comienzo. Su obra nos inspira a tomar las riendas de nuestro destino y a crear un legado de amor, sanación y esperanza para las generaciones venideras. Dualidad y contradicciones humanas. Los personajes de Cumbres Borrascosas son complejos y contradictorios, reflejando la naturaleza dual y multifacética del ser humano. A través de ellos, Emily Bronte nos invita a abrazar nuestras propias complejidades y a ser auténticos con nosotros mismos. Tomemos a Catherine Earnshaw como ejemplo. Por un lado, ella ama profundamente a Heathcliff, con una pasión que desafía todas las convenciones sociales. Pero, por otro lado, también anhela el estatus y la seguridad que le ofrece su matrimonio con Edgar Linton. Esta dualidad la lleva a tomar decisiones desgarradoras que tienen consecuencias trágicas. Heathcliff, por su parte, es un personaje igualmente contradictorio. Su amor por Catherine es puro e incondicional, pero al mismo tiempo, se deja consumir por la venganza y la amargura, convirtiéndose en un ser cruel y despiadado. Incluso los personajes secundarios, como Areton y Katy, exhiben esta dualidad. Areton, inicialmente rudo y poco educado, se transforma en un hombre noble y sensible gracias al amor de Katy. Y Katy, a pesar de su refinamiento, también tiene un lado rebelde y apasionado. A través de estos personajes multidimensionales, Bronte nos recuerda que todos tenemos facetas contradictorias dentro de nosotros mismos. Somos seres complejos, con deseos y emociones que a veces entran en conflicto. La clave está en abrazar estas contradicciones y encontrar un equilibrio saludable entre nuestros diferentes aspectos. Al mismo tiempo, la autora también nos invita a ser auténticos con nosotros mismos y a no reprimir nuestras verdaderas naturalezas por temor a no encajar en las normas sociales. Los personajes de Cumbres Borrascosas nos recuerdan que la verdadera libertad se encuentra en aceptarnos tal como somos, con todas nuestras complejidades y contradicciones. Poder de la narrativa. En Cumbres Borrascosas, Emily Bronte nos recuerda el poder transformador de la narrativa y cómo las historias tienen la capacidad de moldear nuestra percepción de la realidad y transmitir verdades universales sobre la condición humana. La propia estructura de la novela, con sus múltiples narradores y perspectivas entrelazadas, es un testimonio de la complejidad de contar una historia. A través de los relatos de personajes como el Sr. Lockwood, Nellie Dean y Silla, nos sumergimos en una trama rica y polifacética, donde cada voz aporta una nueva capa de significado. Pero más allá de la estructura narrativa, Bronte también explora el poder intrínseco de las historias para dar forma a nuestras vidas y nuestras percepciones. Las historias que nos contamos a nosotros mismos y a los demás tienen un impacto profundo en cómo vemos el mundo y cómo nos vemos a nosotros mismos. Piensen en la historia de amor entre Catherine y Heathcliff. Esta historia de pasión desatada y tragedia ha cautivado a generaciones de lectores, convirtiéndose en un símbolo del amor incondicional y del poder destructivo de las emociones intensas. A través de esta historia, Bronte nos invita a reflexionar sobre nuestras propias experiencias amorosas y a cuestionar las convenciones sociales que intentan limitar nuestros deseos más profundos. Pero las historias también pueden ser herramientas de opresión y control.
En Cumbres Borrascosas, vemos cómo las narrativas dominantes de la época victoriana intentan imponer roles de género y expectativas sociales sobre los personajes, especialmente sobre Catherine. Sin embargo, Bronte desafía estas narrativas opresivas al dar voz a los marginados y al explorar las complejidades de la condición humana más allá de las convenciones establecidas. A través de su obra, Bronte nos recuerda que las historias tienen el poder de transformar nuestras vidas y nuestras sociedades. Nos invita a cuestionar las narrativas dominantes y a contar nuestras propias historias, aquellas que reflejen nuestras verdades más profundas y nos permitan ser auténticos con nosotros mismos. Libertad y confinamiento. En Cumbres Borrascosas, la tensión entre la libertad y el confinamiento es un tema recurrente que se manifiesta a través de los personajes y sus entornos. Los protagonistas luchan por encontrar libertad dentro de los confines de su realidad social y física, invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias limitaciones y a buscar formas de liberarnos de las cadenas que nos atan. Desde el principio, vemos a Catherine Earnshaw debatirse entre su deseo de libertad, representado por su vínculo con Heathcliff y las Cumbres Borrascosas, y las restricciones impuestas por la sociedad y su matrimonio con Edgar Linton. Esta lucha interna la lleva a tomar decisiones desgarradoras que la atrapan aún más en una jaula de convenciones sociales. Heathcliff, por su parte, comienza la novela como un huérfano libre de ataduras, pero a medida que avanza la trama, se va convirtiendo en un prisionero de su propia venganza y resentimiento. Su obsesión por destruir a quienes lo han oprimido lo encadena a un ciclo interminable de sufrimiento y amargura. Incluso los escenarios de la novela reflejan esta dicotomía entre libertad y confinamiento. Las Cumbres Borrascosas representan la naturaleza salvaje e indomable, mientras que las casas de los Earnshaw y los Linton simbolizan las restricciones de la civilización y las convenciones sociales. A través de estos personajes y escenarios, Bronte nos invita a cuestionar nuestras propias limitaciones, tanto físicas como emocionales y sociales. ¿Qué cadenas nos atan y nos impiden ser verdaderamente libres? ¿Cómo podemos romper esas ataduras sin caer en la autodestrucción? ¿Cómo le sucede a Heathcliff? La autora nos recuerda que la verdadera libertad no se encuentra en la ausencia total de restricciones, sino en la capacidad de elegir nuestro propio camino dentro de los límites de nuestra realidad. Nos desafía a abrazar nuestra naturaleza salvaje y apasionada, pero también a encontrar un equilibrio saludable con las responsabilidades y las convenciones sociales que nos rodean. A través de su exploración de la libertad y el confinamiento, Bronte nos invita a reflexionar sobre nuestras propias jaulas autoimpostas y a tener el coraje de romper las cadenas que nos limitan, sin perder de vista la compasión y la sabiduría que nos permiten navegar por un mundo lleno de restricciones. Trascendencia del amor. A pesar de la tragedia y el sufrimiento que impregnan las páginas de Cumbres Borrascosas, la novela sugiere que el amor verdadero trasciende las barreras físicas y temporales. El vínculo entre Catherine y Heathcliff es un recordatorio de la fuerza transformadora del amor y su capacidad para trascender las limitaciones humanas. Desde el principio, la conexión entre estos dos personajes se describe como algo más allá de lo terrenal. Cualquiera que conozca lo que fue la amistad entre nosotros antes de que Heathcliff fuera humillado, debe admitir que el vínculo era indisoluble, confiesa Catherine. Su amor es tan profundo que llegan a considerarse como una sola alma en dos cuerpos. Incluso después de la muerte de Catherine, su presencia sigue siendo palpable en la vida de Heathcliff. Él jura haber visto su espíritu y siente que su amor perdura más allá de la tumba. No puedo vivir sin mi vida, no puedo vivir sin mi alma, exclama en su agonía. Esta trascendencia del amor se manifiesta también en la conexión que se forma entre los hijos de Catherine y Heathcliff, Cathy y Areton. A pesar de las divisiones y los resentimientos que han plagado a sus familias, logran encontrarse y sanar las heridas del pasado, como si el amor de sus padres los guiara hacia un nuevo comienzo. A través de estas representaciones del amor eterno, Bronte nos recuerda que las emociones más profundas tienen el poder de trascender las barreras físicas y temporales. El amor verdadero no se limita a los confines de esta vida, sino que se extiende más allá de lo que podemos comprender. Al mismo tiempo, la autora también nos invita a reflexionar sobre la capacidad del amor para transformar y redimir. A pesar de las tragedias y los errores del pasado, el amor entre Cathy y Areton les permite construir un futuro más luminoso, liberándose de las cadenas del resentimiento y la venganza. A través de su exploración del amor trascendente, Bronte nos recuerda que las emociones humanas más profundas tienen un poder inmenso, capaz de desafiar las leyes de la naturaleza y de sanar las heridas más profundas.
Su obra nos inspira a abrazar el amor en todas sus formas y a permitir que nos guíe hacia una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. En conclusión, Cumbres borrascosas de Emily Bronte es una obra temporal que nos desafía a abrazar nuestras pasiones más profundas y a luchar por la libertad y la autenticidad. A través de los personajes complejos y contradictorios, la autora nos recuerda que somos seres multifacéticos, con deseos y emociones que a veces entran en conflicto. Pero en lugar de reprimir estas contradicciones, Bronte nos invita a abrazarlas y a encontrar un equilibrio saludable entre nuestros diferentes aspectos. La historia de amor apasionada pero destructiva entre Catherine y Heathcliff nos recuerda el poder abrumador de las emociones intensas y la importancia de manejarlas con sabiduría. Al mismo tiempo, su vínculo trascendente nos inspira a creer en la fuerza transformadora del amor verdadero, capaz de desafiar las barreras sociales, físicas y temporales. Pero Cumbres borrascosas no solo explora el amor, sino también temas como la venganza, las divisiones de clase, los roles de género y la búsqueda de libertad. A través de estas temáticas, Bronte nos desafía a cuestionar las normas opresivas y a luchar por un mundo más justo y equitativo, donde la dignidad humana no esté limitada por barreras artificiales. En resumen, esta novela es un llamado a vivir con autenticidad, a abrazar nuestras pasiones y a tener el coraje de desafiar las convenciones que nos oprimen. Es un recordatorio de que, a pesar de las tragedias y los errores del pasado, siempre existe la posibilidad de redención y de construir un futuro más luminoso. Así que, amigas, permítanme invitarlas a sumergirse en las profundidades de Cumbres borrascosas y a dejarse cautivar por la prosa poderosa y las verdades universales que esta obra tiene para ofrecernos. Porque al final, es a través de la literatura que podemos encontrar inspiración, sabiduría y el coraje para vivir vidas plenas y auténticas. Hasta el próximo episodio de Y Mujeres Arriba, donde exploraremos nuevos horizontes literarios y seguiremos cultivando nuestro empoderamiento.